Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Cómo hacer que los datos hablen. Sí, cómo transformar ese océano de números que a veces nos ahoga en una historia que tenga sentido. Y para eso nos vamos a sumergir en el análisis estadístico descriptivo. A ver, ¿quién no se ha sentido así alguna vez? Te enfrentas a una hoja de cálculo infinita, a una base de datos que parecen no tener fin, y es que es muy fácil perderse. Porque seamos sinceros, los datos en bruto por sí solos no dicen absolutamente nada. Son solo ruido. Y aquí es donde, de repente, todo cambia. La estadística descriptiva es como ese sintonizador de radio que, girando el dial, encuentra la emisora perfecta en medio de la estática. Es la herramienta que nos permite coger todo ese caos, organizarlo, resumirlo y, lo más importante, comunicarlo. Transforma el ruido en una señal clara, en conocimiento que de verdad podemos usar. Vale, para entender bien de qué va esto, lo primero es ponerla en su sitio. Porque en el mundo de la estadística hay, digamos, dos grandes equipos, cada uno con un objetivo muy distinto. La misión de la estadística descriptiva es, en esencia, muy directa, pero también súper importante. Coge un montón de datos, da igual si son unos pocos o muchísimos, y te los presenta de una forma que se pueda entender. No intenta adivinar nada, Solo se centra en describir con precisión lo que tiene justo delante. Eso es. Su gran pregunta, la que lo mueve todo, es simplemente ¿qué pasó? Mientras que otras partes de la estadística se obsesionan con predecir el futuro, la descriptiva se enfoca en el aquí y el ahora, o en el ayer. Básicamente nos pinta un retrato robot súper fiel de lo que ya ha sucedido, para que entendamos patrones y tendencias que ya están ahí. Fijaos en la diferencia, que es clave. La estadística descriptiva se ocupa de resumir lo que tenemos. Por ejemplo, si calculamos la nota media de una clase concreta, eso es descriptiva. En cambio, la inferencial coge esa media y da un salto. Intenta adivinar cuál sería la nota media de todas las clases de un país. Vemos la jugada, pasa de describir a predecir, y para eso, claro, necesita usar la probabilidad. Nosotros hoy nos quedamos en el primer paso, que es la base de todo lo demás. Bueno, ¿y cómo se hace todo esto? Pues como cualquier buen profesional, con un kit de herramientas. Porque no vale con mirar los números por encima, no. Hay que medirlos, hay que cuantificarlos. Así que vamos a abrir esa caja. Básicamente, todo el kit se organiza en tres grandes categorías. Primero vamos a buscar el corazón de los datos, su centro. Después vamos a ver si están todos juntitos o muy desperdigados. Y por último nos fijaremos en su personalidad, la forma que tienen. Empecemos por la tendencia central. Imagina que es como encontrar el centro de gravedad de un objeto. Estas medidas nos dan un único número que intenta representar dónde se amontona la mayoría de los datos. Es el primer resumen que hacemos, y es súper potente. Aquí las dos estrellas son sin duda la media y la mediana. La media es el promedio de toda la vida. El problema es que es muy sensible. Hay que tener mucho cuidado con ella. Piénsalo, en los salarios de una empresa, si el CEO gana una millonada, la media se dispara y no representa para nada al empleado normal. Para eso está la mediana. Es el valor que está justo en el medio si los ordenas todos. Le dan igual los extremos, no se inmuta. Y ojo, porque elegir una u otra ya empieza a contar una historia sobre nuestros datos. Pero claro, con saber el centro no basta. ¿Por qué? Porque puedes tener dos grupos de datos con la misma media, pero que no se parezcan en nada. Y aquí es donde entra la dispersión. Estas medidas nos chivan si los valores están todos pegaditos al centro o si por el contrario están cada uno a su bola, súper esparcidos. Y aquí la jefa, sin duda, es la desviación estándar. Nos da una cifra, un número concreto que mide esa variabilidad. Si la desviación es baja, significa que los datos son muy consistentes, muy predecibles. Pero si es alta, eso nos dice que hay una diversidad enorme, un batiburrillo de valores. Y ahora el análisis se pone interesante, más sutil. Hablemos de la forma. Estas medidas son como detectives que nos dan pistas sobre la silueta que tendrían nuestros datos si los dibujáramos. Es lo que nos permite ir un paso más allá de los números básicos para entender la estructura que hay por debajo. Un concepto clave aquí es la simetría. Imagina una distribución perfectamente simétrica, como una campana. Ahí la media y la mediana coinciden. Pero, ¿y si los datos se amontonan a un lado y dejan una cola larga al otro? Si la cola se va hacia la derecha, hacia los valores altos, la media se ve arrastrada y hablamos de asimetría positiva. Si la cola se va a la izquierda, negativa. Y esto es importantísimo porque nos ayuda a detectar sesgos. Vale, ya hemos medido los datos, pero a veces la forma más potente de entender algo no es leerlo, sino verlo. Los gráficos no son un adorno, que va, son herramientas de análisis de primer nivel. Pensemos en el histograma. Es básicamente el retrato robot de nuestros datos. Lo que hace es agrupar los números en rangos, en cajones, y te muestra con barras cuántos hay en cada uno.
De un solo vistazo, ¡pum!, ves el centro, ves si están dispersos y, por supuesto, ves la forma de la que hablábamos. Debería ser casi siempre el primer gráfico que hagamos. Luego tenemos el diagrama de caja, o box plot. Este es el resumen de los resúmenes. En ese pequeño dibujo, la caja central te está mostrando dónde está el 50% del meollo de tus datos. La línea del medio es la mediana. Y lo mejor de todo es que te chiva cuáles son los valores atípicos, esos datos raros que se salen de la norma y que te pueden fastidiar el análisis. Es una pasada la cantidad de información que condensa. Muy bien. Ya tenemos todas las piezas del puzzle. Las medidas por un lado, los gráficos por otro. Pero el poder de verdad, la magia está en juntar todas esas piezas para contar una historia con sentido. Y el proceso para hacerlo es bastante lógico. Piensa en 4 pasos. 1. Consigues los datos. 2, y este es súper importante, los limpias y los ordenas, fuera errores. 3. Aplicas todo el kit de herramientas que hemos visto, calculas tus medidas y haces tus gráficos. Y 4. El paso final y el más crucial. Interpretas todo eso y lo cuentas de una manera que se entienda. Esta idea lo clava. Al final no se trata solo de escupir números y medias, se trata de ser traductores, de coger el lenguaje caótico de los datos y convertirlo en un relato, en una narrativa con pies y cabeza, que explique qué ha pasado y, sobre todo, por qué nos debería importar. Y que nadie piense que esto es un mero calentamiento, un paso previo sin más. Para nada. El análisis descriptivo son los cimientos de la casa. Si quieres construir un modelo predictivo increíble o hacer inferencias complejas, más te vale tener unos cimientos sólidos. Si no describes bien lo que tienes, cualquier intento de adivinar el futuro, pues probablemente se venga abajo. Así que, la próxima vez que abramos una hoja de cálculo, hay que recordar esto. No son solo celdas con números. Ahí dentro hay una historia. Hay patrones, hay sorpresas, hay respuestas. La pregunta clave no es si los datos hablan. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar.